Buenas noches, bienvenidos a este su programa Diálogos con Sentido. En esta oportunidad tenemos el gusto y el honor de contar con un nuevo invitado. Con ustedes tenemos la presencia del magíster Fernando Salinas Silva. Él es psicólogo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, más conocido como Maranga. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Franklin. Muchas gracias, Salomón. Y encantado asimismo, gracias Fernando. Y asimismo también tenemos la presencia, como ya es costumbre, del director del Centro Psicoterapéutico Logos, el licenciado Alejandro Salomón Paredes. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema muy importante y que en muchas ocasiones pasa desapercibido. Estamos haciendo referencia a esta problemática muchas veces entre personas, incluso hasta dentro de los miembros de la familia. ¿Alguna vez se preguntaba usted cómo se origina la violencia? ¿La violencia hay de una sola manera, de una sola forma? Para poder resolver estas dudas y más, es que tenemos a nuestros dos especialistas. Bienvenidos nuevamente los dos. Muchas gracias. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. En esta oportunidad, queridos compañeros, me gustaría hacerles la pregunta esencial y elemental para poder absorber las dudas a nuestros televidentes. ¿Qué es y qué entendemos por la violencia, Fernando? Bueno, la violencia es un acto premeditado, ¿no? Lo que hace un poco la diferencia con la agresión. Porque se suele confundir la agresión con la violencia. La agresión está un poco más reconocida como una especie de instinto que conservamos con los otros seres, ¿no? Que puede ser un tema de ataque o de defensa, con un mecanismo de supervivencia, mientras que la violencia es propiamente una conducta humana, es aprendida y, como decíamos, es también premeditada, ¿no? Desde el punto de vista religioso, por ejemplo, el primer acto violento, gravemente violento, por ejemplo, es el asesinato de cuando Caín mató a su hermano Abel, ¿no? Okay. Entonces es un tema de un fondo con una motivación, ¿no? Pero con la motivación de dañar, de herir o de afectar gravemente a otros, ¿no? Ok, ¿y cómo es que debemos o cómo es la forma de comprender la violencia, por ejemplo, Alejandro? Me parece interesante lo que menciona Fernando en el sentido de cómo la violencia es algo específicamente humano, ¿no es cierto? Eso es algo crucial. Recuerdo a Viktor Frankl, a mí me encanta hablar de Frankl, es una inspiración para nosotros. Y Frankl solía decir de que cuando no encontramos sentido a la vida, empezamos a orientar nuestra voluntad hacia el poder. Porque como no encontramos realmente algo valioso en nuestra vida que nos llene, que nos satisfaga, vamos a tender de pronto hacia el placer por un lado y hacia el poder por el otro. En el caso del placer es que se observa el tema de consumo de drogas, por ejemplo, de las relaciones de dependencia emocional. Y por el lado del poder, la aplicación misma del poder frente a otras personas. Yo me siento poderoso en la medida en que puedo someter a un otro también. Y Frankl solía decir de que la mayor expresión de la voluntad de poder es el acto violento. Y que cuando no encontramos sentido en nuestra vida, hacemos cosas sin sentido. Y por supuesto que no tiene ningún sentido dañar a otros seres humanos. Esa intencionalidad que mencionaba Fernando, esa motivación que es propiamente humana y que de pronto en el fondo está muy centrada en satisfacer algo muy personal, ¿no? Porque en lo último en lo que estoy pensando es en el otro. Entonces, de alguna manera, en ese sentido, la violencia va a tener que ver con una expresión muy fuerte de poder, la máxima expresión de la voluntad de poder, pero de un poder sin sentido, ¿no? De un poder que no está motivado por algo que construye vida. Correcto. Sino de pronto un poder más bien que violenta las libertades de las otras personas. Y por diversos motivos, ¿no? Que los podremos ver un poco en el transcurso del diálogo, pero creo que eso es algo interesante desde una perspectiva también psicológica. Entonces, ¿qué pasa para que esos instintos, de alguna manera violentos, que son específicamente humanos, referidos a la violencia,
¿qué pasa para que se pueda presentar en la familia? ¿Cómo si es que llega a presentarse en un clima más bien donde debería reinar el amor, la comprensión, el diálogo, Fernando? Claro, bueno, en la idealización, ¿no es cierto?, de la familia, ciertamente las familias saludables presentan la unidad, más allá de, o sea, una familia no es simplemente un grupo de personas que comparten un techo o comparten rasgos de consanguinidad, sino están unidos, deberían estar unidos por el amor, ¿no es cierto?, el afecto, la comprensión, el diálogo, la posibilidad de formar con amor y con corrección oportuna a los hijos, ¿no? Lo contrario pasa lamentablemente con las familias disfuncionales, en que lamentablemente la crisis familiar es también un poco reflejo de la crisis social que vivimos, ¿no es cierto?, a partir también de la cuestión económica. Pero las familias disfuncionales, evidentemente que funcionan mal, tienen tres características principales, ¿no es cierto?, entre otras, que es, primero, que justamente hay violencia, ¿no? Algunos de los miembros principales, sobre todo los padres o ambos padres, son violentos, tienen algún problema de algún tipo de dependencia, como bien decía Salomón, sobre todo con una sustancia. Incluso, lamentablemente, también se da en muchos de estos casos de las familias disfuncionales el incesto, ¿no?, las cuestiones incestuosas, lo cual marca y genera una formación inadecuada y se construyen seres, hijos, ¿no es cierto?, que van creciendo y van incrementando esta cuota de violencia como un tema de aprendizaje también de esos modelos que han tenido. Nace en una cultura de violencia, ¿no? Claro que sí. Me pareció interesante lo que dice Fernando sobre el tema del modelo. Qué importante es en ese sentido, y seguro lo hablaremos en el segundo bloque, a manera de consejos para los padres, para la familia. Pero qué importante es eso, porque salvo que haya un trastorno en la personalidad, o lo que llamamos dentro de la psicología, de la psicoterapia, una psicopatía, todo germen de violencia en un ser humano es aprendido. Y eso, por supuesto, está también conjugado con aspectos hereditarios. Sin embargo, es aprendido. ¿Y de quiénes es aprendido? Precisamente de los modelos principales, que son los padres. Ninguna familia es del todo funcional, claro. Sin embargo, hay, si podemos verlo en una suerte de degradé, familias que están como un poco más restringidas, que están un poco más enfermitas, por así decirlo, que otras. Y son caldos de cultivo para que se desarrolle esta violencia, donde son sistemas familiares donde la comunicación, por ejemplo, es algo que no se desarrolla adecuadamente. Los vínculos en sí mismos son también en mucho, como decía Fernando, también el tema del incesto, inadecuados, los roles, las libertades se transgreden constantemente. Ahora, Alejandro, eso no quiere decir que la violencia sea solamente física. ¿Qué otras formas también de violencia dentro de la familia que muchas veces pueden pasar desapercibido podemos encontrar, por ejemplo? Bueno, es muy interesante, ¿no? Porque antes, por ejemplo, el tema de la violencia física solamente estaba penada dentro de la cuestión forense, ¿cierto?, y jurídica. Felizmente ya se viene atendiendo, incluso creando guías de evaluación de la afectación psicológica, ¿no es cierto? Entonces, porque se ha comprobado de las neurociencias que no solamente la violencia física crea traumas, ¿no es cierto?, o experiencias inadecuadas que hacen sufrir a una persona a lo largo de su vida, si que no consigue superarlo, sino también, sobre todo, la violencia psicológica, ¿no? De tal manera que ahora se evalúa, se han construido guías que tiene el Ministerio Público y podemos acceder también otros profesionales de la psicología a la evaluación de la afectación del daño. Eso por supuesto está en desarrollo, pero también es importante, aun cuando paradójicamente, ¿no es cierto?, hemos evolucionado como especie y la logoterapia es una corriente muy importante para rescatar y desarrollar justamente esa parte humana y espiritual que nos hace humanos, ¿no es cierto?, a diferencia de los animales. También vamos con un poco las características de la familia y el tema también de la sociedad y las tendencias sociales que existen de fomentar justamente este modelo de persona exitosa a partir del hedonismo y de cuánto tienes vales más, ¿no es cierto? Entonces eso va marcando un poco la tendencia o la motivación, no tan irracional, ¿no?, pero sí en cuanto a la mayor parte de jóvenes provenientes de barrios
marginales, con poca capacidad económica, que tienden a exacerbarse esta tendencia, esta necesidad no vital, pero sí deseable para ellos, ¿cierto? Justamente esos modelos de éxito, entre comillas, que hace que también se exacerbe el tema de la violencia para conseguir de modo legal o de modo ilegal, ¿no es cierto?, en cuanto a ello. Entonces, solamente quería añadir que hay un progreso también porque se está evaluando también la importancia de la prevención en el tema de la violencia psicológica, y también se está penando porque la violencia contra la mujer, ¿no?, que antes se veía simplemente como un tema de pareja y que nadie tenía que meterse, o el maltrato a los hijos, que antes se veía eso un tema de familia y los tratos sucios se daban en casa, e incluso la violencia juvenil, ¿no?, está considerado un problema de salud pública más o menos de modo reciente, pero ya ha generado una corriente en la que todos nos podemos y nos debemos ver involucrados. Correcto. Alejandro, entonces, por ejemplo, se me ocurre, porque algunos comentarios han venido sobre ese tema, ¿existiría de repente un tema de violencia pasiva? De repente, así es como podría empezar o dar inicio a ese tipo de violencia en la familia, como dejar de hablarte o de repente ignorarte. ¿Podemos decir que eso es también un tipo de violencia? Hay algo interesante en la violencia en el sentido humano, y es que esa agresión no solamente es una, por así decirlo, una acción de irrumpir hacia el otro, ¿no?, sino que también incluso, por ejemplo, como estás diciendo, dejar de comunicarme con el otro ya es un acto de violencia, porque estoy atentando, estoy afectando, como decías tú, afectando adecuadamente, la estabilidad psicológica, emocional de, por ejemplo, mi hijo. Yo le hago la ley del hielo a mi hijo durante un tiempo porque se portó mal, y de pronto esa ley del hielo implica también un alejamiento afectivo, un sentimiento de incomprensión puede generarse de parte de él, y esa violencia puede afectarle y de alguna manera, por supuesto, luego influir en el desarrollo de su personalidad. Ahora, me llamó la atención lo que dijo Fernando también hace un momento, en el sentido de la sociedad del éxito en la que estamos actualmente. La sociedad de la felicidad, del éxito, del tener más que del ser. Claro. Y más que del vínculo y de mirar al otro como el copartícipe de la existencia, más bien es un centrarme en mí mismo. La sociedad del éxito te dice: tienes que triunfar y tienes que ser competitivo. Y ser competitivo es competir con otros para ser mejor que otros. Si no, no eres nadie. Si no, no eres. Y por eso viene el tema de yo quiero llegar a ser alguien. Entonces, ¿qué tan frecuente es ver ese tipo de violencia en la familia? ¿O de repente no se da mucho? Sí, se da mucho. Incluso, como decía Alejandro, la violencia no necesariamente tiene que ser explícita, ¿no?, o dañina necesariamente. Entonces, ya se ha mencionado que el silencio, por ejemplo, sobre todo de un padre o una madre hacia su hijo pequeño, es casi aterrador, ¿no?, porque eso le genera una angustia terrible, puesto que para él, el hijo, el negar el saludo o el volteársele cuando le habla es casi una comunicación, no verbal, de que no se lo quiere, de que no existe. Entonces eso es un tema terrible. Pero hay otro aspecto en lo que aparentemente estamos en una sociedad de libertad, ¿no es cierto?, y de que depende de cada uno el tema. O sea, lo que nos hace humanos básicamente son justamente también los valores humanos, ¿no es cierto? Y se supone que la familia debería estar, una de sus funciones principales como núcleo básico de la sociedad es generar justamente estos valores que nos hacen humanos, que nos permitirían convivir en paz, ¿no es cierto?, o de modo saludable. Sin embargo, por ejemplo, es bueno reconocer también a otros profesionales, no psicólogos, por ejemplo, sociólogos y filósofos como Zygmunt Bauman, que habla justamente de la sociedad líquida, ¿no es cierto?, de los amores y las relaciones líquidas, que es más o menos como que el agua va tomando la forma del recipiente que nos contiene, ¿no? Y él nos dice de que justamente nos habla de que todo va cambiando y todo se va relativizando y prácticamente todo vale. Entonces ya casi hay una tendencia a no criticar la no atención de las necesidades de otro, porque eso ya va a depender de cada uno. Entre los vendedores, por ejemplo, lo que se alienta, más bien, y lo que se ve casi con una cuestión de modelos atractivos es los resultados, ¿no es cierto? La competencia
no tanto para ganar al otro, sino no importa destruir al otro con tal de que yo obtenga mis objetivos. Exacto. Sí. Entonces, eso es una cuestión también muy violenta y que lamentablemente eso es más o menos un poco lo que genera también esos modelos, ¿no? Que los jóvenes tienen. Tú has dicho algo muy importante, Alejandro, Fernando. Entonces, ¿cómo puede desarrollarse esta convivencia en la familia sin de repente llegar al extremo de violentarlo al otro, incluso con esta experiencia de repente de no ser querido? Claro. ¿Cómo podemos relacionarnos en un clima de repente, no sé si de amor o muy idealista, pero sí, digamos, de comunicación nutricia entre miembros de la familia? Pero para responder preguntas de ese tipo, volvemos después de los comerciales y resolvemos esas dudas. Ok, perfecto. Volvemos. Amigos de Huancayo, mi nombre es Alejandro Salomón Paredes. Soy director del Centro Psicoterapéutico Logos y les tengo una gran noticia. El próximo año estaremos aperturando en la ciudad de Huancayo una formación en logoterapia clínica de primer nivel con certificación internacional. Esta formación implica un trabajo de crecimiento personal, terapéutico a nivel grupal y a nivel individual, así como un entrenamiento exhaustivo en lo que es metodología y actitud para el encuentro humano, para el encuentro psicoterapéutico, desde la perspectiva humanista existencial que nos ofrece la logoterapia, el pensamiento y la obra de Viktor Frankl. Así que estén atentos, ya están abiertas las inscripciones. Vean el Facebook del Centro Psicoterapéutico Logos, visiten la web y entérense de más detalles para la inscripción y el programa, los docentes y todo lo que tiene que ver con esta buena noticia. Nos vemos pronto. Volvemos a su programa Diálogo con Sentido. Y estaba quedando una duda en el aire, que era básicamente entonces, ¿cómo nos debemos manejar como padres de familia con nuestros hijos? De repente, sin llegar al extremo de violentarlo al otro en medio de esa sensación, tal vez, de no ser querido. Ajá. Claro, es muy importante, ¿no? Porque aparte del análisis ciertamente tenemos que marcar algunas pautas básicas. En cuanto hay una necesidad muy grande, ¿no es cierto?, de tratamiento y de orientación a las familias, a los padres. Hay la mecánica de las escuelas de padres, pero se ha comprobado que generalmente, por ejemplo, en los colegios, ¿quiénes asisten a las escuelas de padres? Generalmente los padres casi como que no necesitan, ¿no? Porque son los padres responsables que acuden a estas situaciones. Y no van los padres que sí necesitan, los padres que están a punto de separarse o los padres que tienen problemas en el control de los hijos. Porque, como veíamos, hay una tendencia a cuestionar el tema de los padres maltratadores, ¿no es cierto? Eso se va combatiendo, pero también se debe reconocer también como violencia la negligencia, ¿no? O sea, Claro. los padres, las madres, exacto, ¿no? La dejadez. Exactamente, prefieren conectarse con la novela o con el trabajo, ¿no es cierto?, o con las amigas, y no atender o no compartir tiempo con sus hijos, ¿no es cierto? Entonces el padre y la madre, ¿no es cierto?, en estos tiempos, en nuestra sociedad, buscan generarse las condiciones económicas para darle a su hijo la ropita, el colegio de moda de repente, pero no le da el tiempo necesario. Entonces los padres, por ejemplo, tendrían que saber que lo que más, sintetizando, lo que más necesitan los hijos, los padres, es primero que le den amor, no solamente que le digan de la boca para afuera que lo aman, sino que se lo demuestren, ¿no es cierto? Claro, Exactamente, ¿no es cierto? Demostraciones de amor, tiempo compartido, Tiempo de calidad. tiempo de calidad, ¿no es cierto? No es tan importante el dinero, porque nosotros que trabajamos con adolescentes en conflicto con la ley penal, que están privados de su libertad, sabemos, ¿no es cierto?, en cuanto a qué es lo que los ha llevado ahí, justamente la ausencia de los padres, ¿no? Y no estamos criticando a los padres que sean necesariamente malos ni egoístas, sino que se han dedicado más a trabajar, a solucionar problemas económicos y no han compartido tiempo. Entonces hay un tema también que se da en la actualidad, que es por ejemplo la generación de los ninis, ¿no es cierto?, que son los ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Entonces, por ejemplo, la estadística del Ministerio de Justicia que ha hecho el censo con este tipo de población advierte que la mayoría de chicos han dejado de estudiar, un 90% ha dejado de estudiar
¿Y cuál fue su motivación? No es porque no hayan tenido plata o no es porque no hayan podido mandarle a los padres, sino porque no le dio la gana de seguir estudiando, no les gustaba estudiar. Entonces los padres han cometido también el error de no cumplir su función, su rol de padres, también de incentivar a sus hijos a continuar en el colegio. Okay. Entonces, esta población de los niños es una preocupación ya para la Cámara de Comercio y para las entidades también empresariales, porque es una población que está identificada como más de un 20% a nivel nacional, y que esto va a llevar tarde o temprano a que ellos se involucren con la violencia o con la delincuencia. Alejandro, entonces, ¿cuáles podrían ser estas pautas que podríamos dar a los padres o a las familias para que pueda restablecerse el orden y no caer en este clima de violencia? Yo creo que para una mayor toma de conciencia es necesaria una ayuda, y siempre es recomendable buscar una ayuda de un profesional de la salud psicológica para tratar de alguna manera de mejorar, en primer lugar tratar de conocer mejor qué está pasando, porque las familias viven creyendo de que eso es lo normal, porque eso es lo que aprendieron y eso es lo que la sociedad empuja a hacer y lo reproducen como un modelo, y es un círculo vicioso, y luego nos quejamos de qué pasa. Pero entonces la idea, creo yo, es, por ejemplo, me imagino a un nivel de gobierno, desarrollar programas que impliquen la prevención de la violencia familiar en familias jóvenes que recién van a iniciar su vida familiar, y en el caso de las familias que ya tienen tiempo como familia constituida y lamentablemente incurren en ese tipo de dinámicas familiares violentas, programas de ayuda psicoterapéutica familiar. Hay una terapia familiar, hay profesionales de la salud psicológica, psicoterapeutas, que trabajan en esta psicohigiene de alguna manera. A veces las familias no pueden vérselas por sí solas, y como Fernando decías acertadamente, justo los padres que necesitan no van, por una serie de prejuicios. O no hay conciencia de esa necesidad. No hay conciencia de necesidad, pero vaya que la hay, ¿no? Entonces creo que por ese lado es importante buscar la ayuda, y que de parte de instituciones o del gobierno se planteen desarrollar programas para llegar también a esta población, a esas familias, porque también que vayan a buscar la ayuda por sí mismas, que también es un tema medio complicado, entonces hay que llegar a ellas. Y para las familias en sí, yo creo que principalmente para los padres, tratar de alguna manera de revisar y tratar de ser más conscientes de cómo es que se relacionan entre ellos también, qué tanta violencia utilizan, cómo es que de alguna manera buscan llegar al otro, comunicarse con el otro, obtener algo del otro, cuáles son las pautas de comportamiento que han aprendido a utilizar, y de pronto qué tanto le están echando una mirada también al otro, a la pareja, a los hijos, qué tanto están centrados en ellos mismos, porque eso es lo que tiene que ver también con este origen de la violencia, un centramiento en mí mismo, un no ver al otro. Puede parecer que estamos en familia, pero hay esas familias tipo hotel donde cada quien llega y se va a su cuarto, son familia entre comillas, pero no viven ese valor de la familia, que es algo que de todas maneras tiene que desarrollarse. La familia es, por lo menos dentro de nuestro sistema humano hasta ahora, el que se da es el principal factor de desarrollo social de la familia, ¿no? Así es. Entonces, Fernando, ¿qué otra pauta de repente de tu mirada podemos tener? Claro, como decíamos, de modo sintético, lo mínimo que se debería esperar, sobre todo para que los padres sean efectivos, es que le brinden amor, como decíamos, que le dediquen tiempo, un tiempo de calidad, que desarrollen una comunicación profunda, antes que simplemente cada uno esté por su lado y simplemente se convierte en una familia tipo hotel. Entonces la comunicación profunda es importante, pero también a la vez es la disciplina asertiva, es decir, que los padres corrijan a sus hijos a tiempo. Disciplina asertiva. Así es, ¿no es cierto? Disciplina asertiva, que implica no tenerlo como soldado a los hijos, pero sí corregirlos oportunamente, porque lamentablemente se da muchas veces el síndrome del emperador, ¿no es cierto? Donde los hijos terminan teniendo miedo, los padres terminan teniendo miedo a los hijos, a modo los famosos hijos tiranos. Así es, ¿no es cierto? El síndrome del emperador, el tirano. Un cómico mexicano, por ejemplo, está mencionando que nosotros, los padres, por ejemplo, dice,
somos la última generación de los hijos golpeados y maltratados por los padres, y hoy somos la primera generación de los padres golpeados y maltratados por los hijos. En otros países se está aumentando también la cuota del porcentaje del parricidio. En España, en otros países, hay denuncias frecuentes de los padres que tienen que acusar a los hijos, ¿no? Lamentablemente también hemos visto hace poco con casos de un congresista. Pero la familia está en crisis. Entonces se tiene que hacer un trabajo muy, muy grande a nivel preventivo y a nivel comunitario, ¿no? Es fundamental, ¿no? Entonces se tiene que trabajar con las comunidades, porque las familias, muchas familias no están cumpliendo el rol que deberían hacer, que es justamente crear conciencia, generar esos valores prosociales y las conductas de adaptación, porque si no son corregidos a tiempo los hijos, van a pensar que esas rabietas, esos problemas de conducta que luego se van a convertir luego en problemas disociales, porque van a generarse un trastorno de personalidad o con rasgos psicopáticos, que sea una persona que tarde o temprano va a tener problemas con la ley o no va a ser capaz de ser feliz ni de hacer feliz a nadie. Así es. Es muy cierto. Entonces, de repente como psicólogos, como personas que ejecutamos, de alguna manera somos entes de acción en este campo, ¿cómo podemos involucrar a la familia? Porque es muy cierto lo que ustedes dicen, que los que más necesitan muchas veces se mantienen al margen, ¿no? Muchos por el prejuicio de que van a pensar que estoy mal, se van a dar cuenta que, mira, mi familia está pasando por situaciones muy, muy difíciles. ¿Cómo podemos acercarnos a ellos o cómo podemos invitarlos a que puedan acercarse a nosotros? Claro, de todas maneras, lamentablemente, aun cuando suene coactivo, porque las familias, los padres que no cumplen este rol, esperan que en el colegio hagan eso los profesores. Y los profesores, lamentablemente, la mayoría tiende a dedicarse pues, a cumplir el desarrollo de sus materias y esperan que lo hagan los psicólogos, ¿no? Claro. Pero los psicólogos no están presentes, lamentablemente, como deberían estar en los colegios. Y en los pocos que hay, tienen una gran cantidad de casos que lo único que hacen, lo que queda por hacer es derivarlos, ¿no? Entonces, urge un tema, eso ya se ha mencionado en las respectivas instancias. Tiene que haber un compromiso no solamente de los psicólogos, sino que esto tiene que generar conciencia en todos los profesionales, porque yo sé que hay mucho interés también en qué podemos hacer todos para no solamente denunciar cuando hay un caso de violencia o de maltrato, sino de generar mejores espacios de diálogo y de orientación. Y yo creo que necesariamente se tendría que partir en los colegios, en los chicos que todavía están integrados en el sistema educativo, en coordinación con las tutorías y con la dirección, de alguna manera invitar o condicionar, ¿no es cierto?, la presencia de los padres para que también se vean beneficiados de este tipo de orientación. Okay. Alejandro. Yo creo que aportando, sumando un poco a lo que bien ya dijo Fernando, es el hecho de pronto de que muchas veces estos padres que están llenos de prejuicios también, que de pronto, pero ¿para qué vamos a ir? O sea, ¿qué podemos? O sea, es más que todo una pérdida de tiempo, podría estar trabajando, podríamos estar, o sea, no. Sin embargo, yo creo que es importante también brindarle a estos padres información. Okay. Una información adecuada a través del colegio, por ejemplo, hacerles llegar a los padres las invitaciones para participar de estos programas. Y estos programas no solamente brinden de alguna manera, o sea, a la hora de plantearle el programa, lo que pueden ganar también. No solamente puedan quedarse pensando de que va a ser una pérdida de tiempo, o que no van a haber cambios, o que van a dar una charlita. No, sino que de pronto hay profesionales y hay un equipo, y hay un programa y algo que se está trabajando para tratar de buscar cambios favorables en esa familia. Es una suerte de invitación a que tomen más conciencia de que, oye, pueden estar mejor. ¿Cómo? Y de pronto quizá ahí vienen los folletos, los trípticos, el comercial, no lo sé. Pero ya eso es un tema de saber cómo, porque a estas familias, a estos padres hay que llegar a ellos. Invitarlos así, oye, vengan a la escuela de padres, no van, eso ya lo sabemos, ¿no? Eso es un acertado comentario. Van los más responsables, pero bueno, qué bueno que vayan, pero sería muy interesante que vayan los que más necesitan. Entonces creo que una invitación que contemple también lo que podría beneficiar
el papel, concientizar en el rol, en el papel protagónico que tienen estos padres, sensibilizar a los padres, lo que Víctor Frankl o en logoterapia hablamos, esta afectación, ¿no? Es decir, oye, ¿qué tanto los padres pueden ser conscientes de cuán valioso es todo esto en la medida en que pueden percibir cuán valiosos son sus hijos y de que de ellos depende, ellos son modelos de referencia, los principales, y que de ellos depende el desarrollo saludable de la personalidad de sus hijos? Okay. Es muy cierto lo que ustedes dicen, y especialmente porque la responsabilidad esencial sobre la educación y sobre el desarrollo del muchacho es de la familia y específicamente de los padres. Así es. Es la gran responsabilidad que tenemos. Incluso que los padres asuman esa responsabilidad como tal, creo yo que es un síntoma de salud familiar. Así es. Pero bueno, el tiempo siempre es un impedimento muchas veces. Desde ya, muchas gracias Fernando, muchas gracias Alejandro por la oportunidad de seguir compartiendo lo que bien pueden desarrollar, lo que bien conocen. Y ustedes, queridos televidentes, también muchas gracias por su preferencia. Recuerden que estamos en vivo los días sábados de 10 a 10 y media. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia sobre algún tema, pueden escribir al correo que aparece en pantalla, o si no, también al teléfono que está apareciendo en esos momentos. Si ustedes desean revisar los programas anteriores y ver qué otros aspectos son necesarios ayudar a la familia, pueden entrar a la página del Centro Psicoterapéutico Logos e ir directamente a los programas que están colgados en la página de YouTube. Sin más ni menos, nos vemos el próximo sábado de 10 a 10 y media por Cadena Televisión. Hasta luego. Hasta pronto.